Si te apasiona la moda y te estás cuestionando, te estás planteando estudiar la carrera de diseño de moda o algo relacionado con la moda, en este vídeo te voy a compartir todo lo que yo sé y las cosas que creo que deberías de tener en cuenta antes de estudiar diseño de moda. Voy a intentar orientarte, ya que yo he sido tanto alumna como profesora y conozco bastante todo el rollo de las escuelas. Voy a intentar orientarte para que tengas en cuenta esos aspectos clave a la hora de estudiar moda, qué estudiar dentro del ámbito de la moda y sobre todo también cómo elegir la escuela. Al final del vídeo también estaré hablando de las escuelas que yo sí recomiendo por experiencia propia y quizá también hable de alguna no recomendación, pero para eso tendrás que quedarte hasta el final del vídeo. Antes de comenzar, te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Suri, diseñadora de moda, y este es mi canal White Buckets, donde hablo de un montón de cosas relacionadas con la moda desde dentro, desde la industria, desde dentro, y muchas veces cosas de las que no se habla tanto. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto que le des a la campanita de notificación, ya que todos los martes subo un vídeo súper interesante. Y ahora sí, vamos a comenzar con los aspectos clave que tienes que tener en cuenta antes de decidir o no estudiar la carrera de diseño de moda. Lo primero que yo me preguntaría a mí misma si volviese a estar cuestionándome estudiar diseño de moda o no, me preguntaría qué es lo que a mí me gusta de la moda y por qué me estoy planteando estudiar diseño de moda. Muy bien, ¿por qué explico esto? Muchas veces la gente se mete a la carrera de diseño de moda porque le gusta el shopping, le gusta comprar, le gustan las tendencias y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que la carrera, estudiar diseño de moda, no está tan relacionado con consumir moda como con hacer prendas. Así que en primer año muchísima gente se cae, esto pasa en todas las carreras porque a veces entras pensando que es una cosa y después resulta que es otra. Así que te ahorrarás bastante tiempo y sobre todo dinero el cuestionarte si te gusta la parte del shopping, la parte de consumir, quizá no estés pensando en estudiar moda, quizá puedes ser comprador, puedes ser buyer en alguna marca, quizás simplemente te lo puedes tomar como un hobby o quizá te gusta más la parte del estilismo, así que puedes estudiar otra cosa y hacer algún tipo de posgrado o algún tipo de curso que se dedique más al estilismo, que trata la parte de cómo combinar prendas, cómo hacer looks, cómo hacer una sesión de fotos y no tanto de cómo construir una prenda, porque sí, cuando estudias diseño de moda vas a tener que hacer dibujitos y hay una parte bastante creativa, pero por suerte, también una parte de la profesión implica aprender el cómo se hace una prenda, cómo se patrona una prenda, en qué consisten las partes técnicas, cómo se corta, cómo se confecciona. Y yo creo que esta es una parte muy importante que explicaré un poquito más adelante. Así que primero hazte esta pregunta: ¿qué es lo que me gusta de la moda? ¿Me gusta consumirla o realmente quiero meterme en patronar, en confeccionar, en pensar en conceptos, un poco en crear cosas nuevas en esas cosas? Si la respuesta es que sí, quiero crear cosas nuevas, me gusta mucho imaginar, soñar, crear, me gusta investigar con los tejidos, cortar este tipo de cosas, las cosas más manuales, más prácticas, entonces creo que sí puedes valorar el realmente estudiar o inscribirte, matricularte en diseño de moda como tal. Si te gusta más la parte de lo que es el business, los negocios, algunos aspectos que yo también trato aquí en mi canal, como relacionados como con la comunicación, con gestionar una marca de moda, quizá en vez de estudiar diseño de moda, podrías valorar estudiar marketing y comunicación de moda. Hay algunas universidades que ofrecen este tipo de especialidades, a veces son grados de 3 años, de 4 años, que están centrados o más orientados a lo que viene a ser la venta, el business. Así que si lo que te gusta más es el business, la comunicación, te gustaría trabajar en una revista de moda, escribir sobre moda, quizá deberías valorar más estudiar comunicación y no diseño de moda como tal. Si definitivamente dices, sí, a mí lo que me gusta es la parte plástica, a mí me gusta crear, a mí me gusta coser, creo que hay dos formaciones que te pueden servir. Por un lado tenemos el corte y confección o el patronaje, es decir, tú puedes estudiar para ser patronista porque lo que te interesa, lo que te gusta es esta parte técnica de cómo plasmar en la realidad un dibujo o un diseño. No sé si me estoy explicando. Al final las patronistas es una de las partes más técnicas, donde se emplean más las matemáticas, las proporciones, los cálculos. A mí sin duda me parece una parte apasionante, aunque hay muchísima gente que la aborrece. Pero si te gusta mucho el cálculo, las matemáticas, cómo pasar a 2D, a un plano 2D, lo que es 3D o lo que después va a ser 3D, creo que el patronaje
te puede gustar. Y si te gusta la parte muy plástica, muy manual, quizá puedes estudiar corte y confección. La verdad es que necesitamos confeccionistas y gente que se dedique bien y que cosa bien y que sea pulida aquí, por lo menos en España, así que no estaría de más que la gente empezase a volver a coser porque eso nos ayudaría bastante, nos amenizaría, nos ayudaría bastante a los diseñadores el poder tener más gente, más mano de obra aquí en España. Así que en definitiva, si te gusta más la parte cálculo y demás, quizá te puede gustar, te puede interesar el patronaje, quizá puedes hacer algún curso, un cursillo pequeño para ver si te familiarizas con los conceptos y si te interesa realmente eso y puedes especializarte ahí, o si lo que te gusta es más la parte manual, sin tener que pensar tanto, tener que diseñar y demás, quizá te puede servir o te puede gustar más estudiar corte y confección. Pasamos ahora sí al grosso del vídeo o a lo importante, que es la carrera, digamos, de diseño de moda como tal. Aquí, para poder ser diseñador de moda, digamos, para trabajar ya sea para otros o para ti mismo, tienes que tener varias habilidades, tienes que reunir varias habilidades. Por eso las carreras tienen diferentes tipos de asignaturas. Yo, así a grandes rasgos, las he definido en tres grupos. Por un lado, hay conocimientos como más teóricos que tenemos que tener, como por ejemplo historia del arte, historia de la moda, teoría del color, son cosas que están más relacionados con nuestro mundo interior, con cosas en las que nos podemos inspirar, con cosas más conceptuales, con cosas más relacionadas con la creatividad, con los colores. Hay una serie de asignaturas que al final están como enfocadas en eso, ¿no? En lo que viene a ser crear o imaginar una colección. Por otra parte, tenemos las asignaturas técnicas plásticas, que son patronaje, corte y confección. Para mí esto es un aspecto súper importante y creo que si elegís una escuela, yo os recomendaría que miréis las asignaturas y cuánto tiempo, cuántas horas le dedican a esta parte. Porque yo creo que no sirve de mucho un diseñador que sabe imaginar conceptos súper extraños, imaginar colecciones súper extrañas o hacer dibujos maravillosos si después no entiende o no sabe cómo esos diseños o esos dibujos se plasman o se llevan a la realidad. Evidentemente, tú no vas a ser la persona que va a coser las colecciones si trabajas para otros, si trabajas para ti mismo, probablemente al principio sí, pero bueno, poniéndonos idílicos, imaginemos que tú eres diseñador y solamente te encargas de imaginar los conceptos, imaginar las colecciones, dibujar. Vale, por un lado está el dibujo artístico, que son los figurines, y es como nosotros imaginamos una prenda y la plasmamos de una manera bonita. Pero eso lo tenemos que llevar al plano técnico y yo creo que un diseñador tiene que tener las habilidades técnicas y los conocimientos técnicos para saber que lo que ha dibujado realmente se puede llevar a la realidad. Y desgraciadamente hay muchas escuelas que no inciden lo suficiente o que no presionan lo suficiente a los alumnos para que tengan buenas habilidades técnicas, buenos conocimientos de patronaje, corte y confección, y creo que esto es primordial. Así que una de mis recomendaciones, si has llegado hasta aquí en el vídeo y realmente has decidido, sí, yo quiero ser diseñador de moda, yo quiero pensar las colecciones, yo quiero diseñar las colecciones, me gusta la parte creativa, cuando busques una escuela, mira bien cuántas horas de patronaje tiene, quién es la profesora de patronaje, cómo son los trabajos de los alumnos anteriores, cómo son los talleres, de cuántas máquinas dispones, cuántas horas hay para coser, porque hay que saber coser y yo creo que es una baza muy interesante, es algo importante que un diseñador de moda yo creo que debe de tener. Sin duda alguna, yo con mi propia marca, si fuese a contratar a un diseñador, para mí sería muy importante averiguar cuáles son sus habilidades técnicas a nivel de patronaje y confección, porque eso me va a decir muchísimo de cuánto sabe de su profesión, aunque realmente no lo vaya a hacer. Creo que es algo muy importante. Es como, por ejemplo, se me acaba de ocurrir por hacer un símil, es como si un arquitecto no supiese la parte técnica de construir una casa. Está bien que el arquitecto lo va a pensar, lo va a dibujar, pero después quizá no va a hacer la casa como tal. Eso lo va a hacer, como se dice, el trabajador, ¿no?, de la obra, pero tiene que saber cómo se hace. En este caso es lo mismo, el diseñador tiene que saber que lo que ha pensado realmente se puede plasmar. Así que mi recomendación, si vas a estudiar diseño de moda, mira bien que tenga cuántas horas de estas asignaturas hay y que realmente se incida, se le dé importancia a la parte de hacer las prendas, porque creo que es fundamental. El último grupo o bloque de asignaturas que suele haber están más relacionados con lo que es el diseño y la ilustración, ¿no?, que nos enseñan en las escuelas a utilizar herramientas como Photoshop, Illustrator, también a hacer
el dibujo artístico, ¿no? En utilizar diferentes herramientas como acuarelas, pinturas y demás para hacer la parte más creativa. Yo creo que esto es importante, pero al final también lo hace un poquito la práctica, es decir, no es algo que tú no pudieses hacer de manera autodidacta. Yo creo que en mayor o menor medida todos podemos aprender a hacer un diseño plano en Illustrator, depende también de la habilidad de cada uno, o aprender a hacer acuarelas y demás. Así que yo creo que sí que es una parte importante, pero como todo este tipo de herramientas también están cambiando y evolucionando constantemente, creo que no sería algo a lo que prestaría tantísima atención. Si te interesa, es algo que tú siempre puedes reforzar en casa. De hecho, a mí como estudiante también me pasó. Yo tuve pocas asignaturas en su día. También es verdad que yo estudié hace bastantes años. No tenía tantas asignaturas digitales o herramientas digitales a la hora de diseño, y eso es algo que yo reforcé bastante en casa. Al final, tú echando horas delante del ordenador, pues vas depurando la técnica. Para mí no sería una de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una escuela, pero sí la parte técnica de corte y confección, como he mencionado anteriormente. Por supuestísimo, no quiero dejar de mencionar algunos otros perfiles de profesionales que trabajan en la industria que no son diseñadores de moda obligatoriamente. Por ejemplo, te puede encantar la fotografía y la edición, y tú puedes ser fotógrafo o videógrafo y después especializarte en moda si es que te apasiona la moda, y así con diferentes especialidades. También ilustradores, te puedes especializar en hacer figurines de moda, o si haces estampados de moda. Es decir, hay diferentes perfiles de profesionales que pueden trabajar en moda. Así que antes de que, si te apasiona la moda, simplemente pensar, bueno, voy a estudiar diseño de moda, averigua bien los diferentes perfiles que hay, que más o menos te los he explicado en este vídeo, para que puedas elegir una formación que se adapte más a tus gustos, tus intereses y sobre todo tus habilidades. O sea, en resumidas cuentas, que no se trata todo de estudiar diseño de moda, porque en mi experiencia es un poco como lo que yo he visto, ¿no? Que había gente que se metía a diseño de moda cuando en realidad tenían otro perfil y podían haber estudiado otra especialidad dentro de lo que es la moda. Y ahora sí, acabando un poco el vídeo, voy a hablaros de algunas escuelas que yo conozco y que yo sí recomendaría, y otras que quizá no tanto. Yo estoy en España. En España la gran mayoría de la formación de moda es privada y la mayoría de las escuelas se concentran entre Barcelona y Madrid. Con esto no quiero decir que son los únicos lugares donde se puede estudiar moda, simplemente estoy diciendo que es donde hay más oferta. Por supuesto que me consta que hay buenas escuelas de moda y sobre todo más de patronaje y de confección en diferentes ciudades en España, pero en definitiva las escuelas más conocidas las vamos a encontrar en Madrid y en Barcelona. Desde mi punto de vista, que es el que he explicado anteriormente, el que yo creo que una escuela debe ofrecer a sus alumnos las herramientas para aprender a confeccionar bien, a patronar bien y demás, sabiendo que esto es en lo que yo me fijo cuando elijo una escuela. En Barcelona en concreto, que es donde yo más he estudiado y lo que yo más conozco, está la escuela llamada LCI, y yo creo, un poco por la gente que he tenido de prácticas y demás conmigo, que tienen bastantes buenos conocimientos. Así que si yo viviese en Barcelona o fuese a estudiar moda en Barcelona, LCI es una de las escuelas que valoraría, teniendo en cuenta que es privada. Y otra que me parece también donde tienen bastante buen nivel los alumnos es BAU. Aviso que esto es mi experiencia y esto es desde mi criterio, tampoco que después a mí me vengáis a pedirme cuentas. Son dos escuelas que a mí personalmente me gustan. Yo estudié en el Instituto Europeo de Design y es una escuela, el IED, que está tanto en Madrid como en Barcelona, y creo que también está en Milán, y creo que hay en más sitios. Es una escuela en la que, por lo menos cuando yo estudié, que es hace bastante tiempo, se hacía bastante hincapié en esta parte conceptual, como hablaba, de asignaturas más creativas, más conceptuales, más que enriquecen, digamos, tu mente. Cuando yo estudié, por lo menos, se hacía bastante hincapié en esta parte de ser creativo, ¿no? De hacer cosas distintas, y quizá no se hacía tantísimo hincapié en que los alumnos tuviesen buenas herramientas a nivel técnico, de que se supiesen confeccionar, patronar y demás. Por otro lado está, no me gustaría que se me olvidase, y es que si estás estudiando diseño de moda o vas a estudiar diseño de moda, aproveches para hacer tú mismo o tú misma tus proyectos, para que cojas experiencia, porque si no vas a llegar a las prácticas, te van a mandar coser y no vas a saber coser. Y
quiero que quede muy claro que creo que un diseñador tiene que saber coser, tiene que saber la parte técnica y no solamente hacer dibujitos, porque conozco bastantes diseñadores que son muy creativos, saben hacer muy buenos dibujos, pero no saben llevarlo a la realidad y creo que no sirve de nada un diseñador de moda que no sabe llevarlo a la realidad, porque ni siquiera vas a poder dirigir equipos, no vas a poder dirigir a la patronista o a la confeccionista si es que tú no vas a coser si no sabes esa parte técnica. Yo sé que soy muy pesada, pero bueno, en resumidas cuentas, el Instituto Europeo de Design, yo no estuve mal, digamos que aprendí cosas, pero creo que no, cuando yo estudié, no se incidía tanto en esta parte técnica. Comento esto porque muchos de mis compañeros en su día, y me consta que hoy en día sigue siendo así, mandaban confeccionar sus proyectos, por lo tanto, durante la carrera, durante esos 3, 4 años, no aprovecharon para cometer sus propios errores delante de la máquina, no aprovecharon para aprender y después llegas ya a estar graduado sin saber coser. Por eso me pongo bastante pesada y creo que es importante que elijas una escuela que os dé buenas herramientas, que os dé buena formación de patronaje, corte y confección y que aproveches y cortes y confecciones todo lo máximo posible a lo largo de la carrera. Y si estás pensando en estudiar fuera de España, pues por supuesto voy a mencionar las escuelas más prestigiosas o más conocidas. Tenemos la escuela de Amberes en Bélgica, donde de hecho es bastante difícil entrar y los desfiles de graduación son bastante conocidos, así que como referente, pues es una de las escuelas más prestigiosas. En Londres hay dos muy prestigiosas, la Central St. Martins, por supuestísimo, súper conocida, y la London College of Fashion. Me consta que en todas estas que os estoy mencionando no es tan fácil entrar, pero bueno, yo las voy mencionando porque son las más reconocidas. En Italia tenemos el Instituto Marangoni, que me consta que hay más de una sede, aunque no estoy muy segura. Y ya fuera de Europa tenemos en Estados Unidos, por supuesto, Parsons y Fashion Institute of Technology y después también tenemos Bunka Fashion College en Japón, que es increíble, apasionante. Yo he estado ahí y es una absoluta maravilla. Así que bueno, después de haber mencionado estas que son las obvias, pero evidentemente si tienes la oportunidad, pues siempre está bien solicitar a ver si puedes entrar o te dan una beca, pues estas escuelas serían las más top de top. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado y te haya aclarado las dudas. Si estabas preguntándote, cuestionándote, pues si quieres estudiar diseño de moda o algo relacionado con la moda, si tienes cualquier duda, sabes que puedes comentar. Te recomiendo fervientemente que si te interesa la moda y quieres aprender moda, me sigas en Instagram porque comparto un montón de información que no vas a encontrar en otro lugar, te lo aseguro, y seguro que aprendes un montón de cosas. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.